versículo para memorizar, una oración para aplicarlo, un lugar para guardarlo. Solicite las tarjetas gratuitas de versículos para memorizar. Si yo le hiciera esta sencilla pregunta, ¿es usted seguidor de Cristo? ¿Cómo contestaría? ¿Es seguidor de Cristo? Bien, si le preguntara eso, algunas personas dirían, ¿quiere decir que si creo en Dios? No, solo le pregunto si es seguidor de Cristo. O tal vez respondan, bueno, sé acerca de Él. Esa no es la pregunta. Y a menudo dirían, pues sí, voy a la iglesia. Tampoco esa es la pregunta. O quizás digan, de vez en cuando asisto a la iglesia, sirve en la comunión y participo. No, le pregunté si es seguidor de Cristo. Bueno, doy a buenas causas. Esa no es la pregunta. Creo que soy buena persona. No pregunté eso. Trato de llevar una vida buena, no bebo ni soy infiel a mi esposa. No le pregunté eso. Oro cuando siento la necesidad de hacerlo. No le pregunté si es seguidor de Cristo. Es sorprendente cuántas personas tienen diferentes respuestas como, pues si me considero una persona religiosa, tampoco le pregunté eso. Bueno, mis padres eran muy religiosos. Ni eso le pregunté tampoco. Y la verdad es que todas esas respuestas, cualquiera o todas juntas, no equivalían a ser o no ser seguidor de Cristo. Mucha gente cree que si ciertas actividades son propias de su vida o ciertas experiencias, entonces eso lo hace seguidor de Cristo, eso lo hace cristiano. No siempre es así. Así que vayamos a Mateo capítulo 4, versículo 18. ¿Es usted seguidor de Cristo? Escuche lo que dice la Biblia. Versículo 18 de Mateo 4. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. ¿Dónde encaja Cristo en su vida? Pensando en eso, considere que el título de este mensaje sea El seguir a Cristo. Entonces, lo que quisiera hacer en este mensaje es darle las actividades y las experiencias de un verdadero seguidor de Cristo para que pueda decidir si lo es o no. Porque hay ciertas cosas que son esenciales para un seguidor de Jesucristo. Muchas personas creen serlo, muchas no están seguras, muchas saben que no lo son. Y muchas en verdad son seguidores de Cristo. Así pues, el propósito de este mensaje es solo aclarar esto. Espero que tenga un lápiz o un bolígrafo y un papel. Y quisiera que escribiera esto porque cuando alguien le pregunte, ¿es seguidor de Cristo?, puede decir sí. En concreto, sí sabe cómo decir que sí. Quisiera que examinara su corazón y se preguntara, no si va a la iglesia o ha sido bautizado o toma la comunión o ha hecho esto o lo otro, sino, ¿soy en verdad un verdadero seguidor de Cristo? Entonces, ¿cómo es un verdadero seguidor de Cristo? ¿Cómo suena? ¿Cuáles son las evidencias? ¿Cuáles son las experiencias de un verdadero seguidor de Cristo? Así que espero que lo escriba ahora. Para ser seguidor de Cristo, el paso número 1 es nacer de nuevo. Juan 3:3 dice, respondió Jesús y dijo, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver al reino de Dios o entrar al reino de Dios. Así que el primer paso para ser seguidor de Cristo es nacer de nuevo. Olvídese entonces del asunto de la iglesia, el bautismo y todo lo demás es nacer de nuevo, lo cual es cuestión de confesar sus pecados, rendir su vida a Cristo, aceptar su perdón en su vida y comenzar a andar en sus caminos. Primero que todo, nacer de nuevo. ¿Ha nacido usted de nuevo? Cristo no pudo haber sido más claro al hablar de nacer de nuevo. No solo ser mejor, no solo mejorar, sino nacer de nuevo.
como resultado de su confesión, arrepentimiento y entrega a Cristo como Señor y Salvador. Paso número 1. ¿Lo anotó? Dígame. Paso número 2. Es que, si es seguidor de Cristo, será una persona que ora. Escucha este pasaje de Jesucristo en Lucas 6, versículo 12. En aquellos días, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Quizás alguien diga, pues yo oro, ¿y con qué frecuencia? De vez en cuando no. Si en verdad es seguidor de Cristo, la oración es parte crucial de su vida. De hecho, ¿cómo comienza el día en este mundo sin hablar con Dios? ¿Y cómo se duerme en la noche con seguridad perfecta sin hablar con Dios? ¿Cómo afronta los problemas en la vida sin oración? Es decir, la oración debe ser no solo un hábito, sino parte muy importante de nuestra vida. ¿Orar por qué? Orar por todo. Jesucristo oró por muchas cosas, pero deseo que notemos esto. Mire, aquí el Hijo de Dios comenzaba su día a solas con Dios. ¿Cuántas veces he hablado de comenzar el día con oración a solas, pasar un tiempo en quietud? Si desea ser seguidor de Cristo, un seguidor hace lo que haga el líder, ¿cierto? Así que primero que todo, nacer de nuevo. Segundo, hacer de la oración un hábito muy vital en nuestra vida. Entonces le pregunto, la mayoría aquí se consideran seguidores de Cristo. ¿Dónde cabe la oración en su vida diaria? ¿Es algo que hace si está en problemas, si tiene necesidad, está enfermo, si se acuerda, o casi tiene un accidente y le da gracias a Dios? Pero orad sin cesar, dice la Biblia. Jesucristo comenzaba su día no solo en este versículo, sino en otros, comenzaba su día a solas, hablaba con Dios. Claro, los discípulos que no aguantaban tenían que encontrarlo e interrumpirlo. Pero segundo, la oración es una parte vital. Tercero, si en verdad somos seguidores de Cristo, debemos escucharlo. En Mateo capítulo 17, versículo 5, escuche lo que dice la palabra. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Es su palabra. Y creo que una de las debilidades más grandes entre los creyentes es no escuchar a Dios. Dios es el Dios soberano del universo, Señor, amo de todo, quien requiere nuestra obediencia, rendición y nuestro reconocimiento de su dominio como Dios en esta sociedad y en el mundo. ¿Cuántos estamos escuchándolo? ¿Cuándo fue la última vez que se puso de rodillas o se retiró a un lugar en particular a orar y dijo, Señor, hoy no te diré nada, solo quiero escucharte? Quizás diga, he escuchado a Dios y no me ha dicho nada. ¿Sabe por qué? No ha tenido la actitud correcta. El Dios soberano del universo, quien le amó tanto que envió a Jesucristo a morir por sus pecados, siempre está disponible para escuchar las oraciones de sus hijos, que vienen a Él con sinceridad. No significa ir a Dios después de confesarle todo, porque a veces vamos a Él para confesar y arrepentirnos de nuestros pecados, lo que sea. Pero un seguidor de Cristo es alguien que ora y escucha a Dios a la vez que habla con Él. Así que le pregunto, ¿ha nacido de nuevo? ¿Qué lugar tiene la oración en su vida? ¿Con qué frecuencia toma tiempo para escuchar a Dios o es usted el único que habla? Mucha gente ora así, Señor, vengo a ti hoy por mis necesidades, las conoces todas y confío en que me protegerás, guardarás y cuidarás. Y sabes lo que quisiera tener, sabes todo lo que está en mi lista y confiaré en ti en que me cuidarás hoy, en el nombre de Jesús, amén. Todo eso se trata de mí, lo mío y yo. Nada de eso es para adorar al Dios Santo, quien merece nuestra lealtad y obediencia al andar fielmente delante de Él. Número 4. Para ser seguidores de Cristo hay que creer en Él. Este versículo sencillo.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Confiar en Dios, tener fe en Él. Juan 3:16, por ejemplo, ese versículo es esencial para que lo sigamos. Si no creo en Él, no haré lo que dice. Si no creo en Él, no lo obedeceré. Si no creo en Él, no andaré en sus caminos. Si no creo en Él, viviré enfocado en lo que quiero, cuando lo quiero, sea lo que sea. ¿Puede usted decir con sinceridad, vivo por fe? ¿Confío a Dios mis necesidades, mis dificultades, mi dolor? ¿Confío en Dios cuando enfrento una tentación? ¿Qué parte tiene la fe en mi diario andar, en mi vida práctica? Entonces, número 5. Si somos seguidores de Cristo, debemos obedecerlo. Lo obedeceremos. Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. O sea, el que me sigue, el que me obedece. Si en verdad soy seguidor de Cristo, la obediencia es fundamental. Además, es el deseo de mi corazón. Si entiendo quién es Jesucristo, sería un tonto si no lo obedeciera. La Biblia dice, porque la paga del pecado es ¿qué? Sonó muy débil. Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte, correcto. ¿Por qué querría pecar contra Dios si sé que al final habrá muerte? No solo muerte física, podría ser muerte a mi facultad de amar a alguien. Podría ser muerte a la oportunidad de que Dios bendiga mis ingresos por haberlo desobedecido con ellos. Y así podríamos seguir con la lista. La obediencia es esencial para ser seguidores de Cristo. Quizás alguien diga, ¿por qué dedica tanto tiempo a esto? Permítame preguntarle, ¿por qué dedicó la mayoría de esas primeras horas y días en la vida de sus hijos diciéndoles, debes hacer esto, quiero que crezcas y seas? ¿Qué les enseñaba a sus hijos a hacer qué? A obedecerle. Porque quería que crecieran y fueran lo mejor posible. Si sigue a Cristo, lo obedecerá. Si no le obedece, le agradecerá por darle suficientes penas, problemas y pruebas para corregir la distracción en su vida. La obediencia a Dios es fundamental. Y a la gente no le gusta hablar de obedecer a Dios, quieren hablar de cuán bueno es Dios. Pues claro que Dios es bueno y sabe una de las razones por qué es bueno, porque nos enseña a obedecerlo a Él, quien es la fuente de todo lo bueno en nuestra senda. Ahora espero que esté escribiendo estas cosas y espero que antes de acostarse esta noche las examine. De hecho, sería buena idea tener esta lista junto a su cama para que diga, bien, Señor, sé que soy tu seguidor, sé que he nacido de nuevo, estoy orando, estoy escuchándote, o sea, examínese. Un verdadero seguidor de Cristo hará cada una de estas cosas. Hasta ahora tenemos razón, ¿cierto? Amén. Sonó muy débil, pero ya se despertarán. Debemos obedecerlo y asimismo debemos amarlo. Si vamos a seguir a Cristo, lo amaremos. Escuche Marcos 12:30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Vea esto. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Uno no dividido, mitad en el mundo y mitad con Dios. Con todo tu corazón y con toda tu alma. O sea, con todo tu ser, con toda su personalidad. Y Él dice con toda tu mente. O sea, mucha atención. Si amo a Dios con toda mi mente, tendré cuidado con lo que pongo en mi mente, con lo que pienso, en quién pienso y la clase de pensamientos que tengo. Si en verdad soy seguidor de Cristo y lo amo con todo mi corazón, alma y mente, tendré mucho cuidado con lo que pongo en mi mente. Mire, no puede amar a Dios con todo su corazón y sentarse a ver en la televisión algo que dañe por completo su mente, rete su sentido de obediencia,
desafíe el sentido de pureza en su corazón, no si en verdad lo ama. Y llegamos a este tema de amarlo, ese amor influirá en lo que pienso, mi forma de pensar, a dónde voy, lo que digo, lo que hago. Amar cubre cada aspecto de nuestra vida. Así que pienso en la gente que dice, claro que sí, soy creyente, soy seguidor de Cristo. Sin embargo, ni siquiera han pensado en cómo sus actividades señalan si son o no creyentes. Asimismo, compartirlo. O sea, hablarle a alguien más acerca de él. Escucha lo que dice Mateo 28, versículo 19, se sabe estos versículos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. O sea, proclamar la palabra, llevar la verdad de su palabra a todas las naciones, a quienes nos aman, a quienes nos odian. Pienso en cómo ese versículo se lleva a cabo hoy en el mundo entero. Hay gente que arriesga su vida 24 horas al día para llevar la verdad sencilla del Evangelio a la gente a su alrededor. Jesucristo envió a sus discípulos a un mundo de odio, enemistad, amargura y muerte. Pero es nuestra responsabilidad proclamar su palabra. Eso significa que debo hablarle a alguien. Pero le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que de forma intencional y deliberada escogió a alguien que usted sabía que en verdad necesitaba conocer al Señor Jesús, que necesitaba ser salvo? ¿Cuándo fue la última vez que les dijo algo? Tal vez solo algo breve o alguna invitación, lo que sea, para llevarlos a donde puedan ser salvos y comenzar a seguir a Cristo. Él les dijo eso a sus discípulos, pero su intención era que todos los hiciéramos, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, sí. Pero debemos decirles, como uno por uno, no tenían televisión, ni radio, ni micrófono, ni nada, pero transformaron el mundo de aquel entonces. Hoy tenemos el privilegio de llegar a cada rincón de la tierra donde vivimos. Tenemos la facultad y la capacidad de llevarlo, pero la verdad es esta. No estoy seguro de cuán genuino sea yo si no estuviera interesado en alguien. Una cosa es decir todo el mundo, pero ¿qué de alguien? Todo el mundo conoce a alguien a quien decirle algo, al menos despertar su atención respecto a su relación con Dios. Eso es un verdadero seguidor de Cristo, es decir, no lo seguimos a ciegas, sino que seguimos a Cristo siendo sensibles a las personas que nos rodean, quienes no lo siguen y lo necesitan con urgencia. Todos conocemos a alguien hoy que necesita a Cristo en su vida. Mire, un verdadero seguidor de Cristo no cierra sus oídos, ni sus ojos, ni sus sentimientos. Somos sensibles a gente a nuestro alrededor que necesita a Cristo con urgencia. Desde luego, número 8, servirle. Si somos seguidores de Cristo, le serviremos de alguna manera. Escuche lo que dice la palabra en Juan 12:26. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Más claro que el agua. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Quiere que Dios le bendiga? Esta es una de las promesas más breves en la Biblia. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Todos tenemos la facultad de servir al Señor de algún modo. Pues ¿cómo sirve al Señor? Sirviendo de algún modo a alguien más. Hay muchas formas de servir al Señor, pero el asunto aquí es que Él quiere que nos demos a otros. Pensemos en esto. ¿No fue eso lo que Él hizo? Vino al mundo, vivió 30 años en los que trabajó como carpintero. Luego dedicó sus últimos años a predicar el Evangelio, a compartir la verdad, y murió en la cruz por nosotros. ¿Qué hacía? Servía al Padre. Y cada vez que hacemos algo que es agradable a Dios, sabio, útil, ya sea en palabra o hecho, ¿qué hacemos? Servimos a Dios. Eso hacen los verdaderos creyentes. Los seguidores de Cristo no son egocéntricos, sino que ven a su alrededor
Los seguidores de Cristo pueden sufrir con la gente que sufre. Los seguidores de Cristo pueden discernir cuando alguien a su alrededor sufre y nadie más parece importarle o entender. Los seguidores de Cristo están dispuestos a servir a otros al dar, al alentarlos de alguna forma, al proclamarles la verdad del Evangelio o presentarles la verdad del Evangelio aunque no quieran escucharla. Los seguidores de Cristo marcan la diferencia. Desde luego, esta es una que no nos gusta. Los seguidores de Cristo sufren por Él. Están dispuestos a sufrir por Él. Filipenses 1:29, un versículo maravilloso. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Quizás diga, bueno, no sé por qué tengo que sufrir para ser cristiano. Tal vez nunca tenga que sufrir para ser cristiano, pero si quiero seguir a Cristo, es probable que sufra de algún modo. Quizás piense, bueno, los pastores no sufren, no se ha puesto nuestros zapatos. Así pues, si sigue a Jesucristo, sufrirá. Preste atención, ¿sufrirá el rechazo de algunos? Tal vez sufra con su situación económica, o sufra por su empleo, puede que sufra en sus relaciones. Si es un verdadero seguidor de Cristo, hay gente que no le querrá en su círculo. ¿Saben por qué no lo quieren? Porque los hace sentir incómodos. Porque su personalidad tiene algo que no encaja con ellos. Aman el mundo, usted no. No bebe lo que beben, ni a dónde van, ni viste lo que visten. Así que hay algo en usted que no les cuadra. Pero la Biblia dice que debemos sufrir por Él. O sea, debemos estar donde necesitamos estar, seamos aceptados o no. Debemos hacer lo que tengamos que hacer, les guste o no. Hay que compartir el Evangelio, sea aceptado o rechazado. Verdaderos seguidores de Cristo. Ahora, si los ha escrito, que espero que sí, póngalos en su casa junto a su cama y esta noche antes de dormirse, véalos. No tiene que decir todo lo que he dicho, solo nacer de nuevo, orar, escuchar, creer, obedecer, amar. Fíjese, cuando justo antes de dormir repasa algo así, se duerme con eso en mente, eso es lo último en lo que piensa toda la noche. Su mente programa esa verdad en su razonamiento. Cuando se despierte en la mañana, si repasó todos esos y dijo, Señor, quiero ser seguidor de Cristo hoy, gracias porque he nacido de nuevo, y repasa toda la lista, no le tomará mucho en aprendérselos de memoria, porque su mente se ha programado para pensar como Dios quiere que piense. ¿Y qué sucede? Dios transforma nuestra vida sin siquiera darnos cuenta de lo que sucede. Y esa es mi oración por usted. Hoy está aquí, quizás esté de visita o tal vez lleve varios domingos asistiendo, pero no ha nacido de nuevo. No ha aceptado a Cristo como su Salvador ni le ha rendido su vida. Ese es el primer paso. Y le animo porque, mire, lo demás no cuenta. Olvídese de los demás hasta que dé el primer paso. Porque todos los demás tienen de base el primero. Si está dispuesto a pedirle al Señor Jesús que perdone sus pecados y rinde su vida hoy a Él, y quiere edificar sobre este fundamento que es su fe en Cristo, Él está dispuesto a perdonar sus pecados y a comenzar hoy mismo con usted, dándole la vida más maravillosa que podría imaginarse. Amén, amén. Oremos. Padre, te damos gracias porque en tu infinita sabiduría hiciste la verdad tan sencilla para que todos la entendiéramos a fin de andar en obediencia a tu voluntad. Graba estas verdades
en nuestros corazones y mentes. Padre, te pido que traigas a la memoria de cada persona que antes de apagar la última luz vuelva a leer esto y te pida que actúe en su corazón, y después de encender la luz mañana que vuelvan a leerlo. Y Señor, que traigas a su mente uno o todos estos a lo largo del día en su trato con otros, al escuchar sus penas, sus problemas, sus cargas. Somos tus seguidores, Señor. Queremos ser tus seguidores genuinos e impactar la vida de otros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.